La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta ocasión en su programación de la verdad en amor. Es para mí, créanme lo que es para mí un gran privilegio poder compartir estas lecciones con cada uno de ustedes y así de esta manera contribuir, por lo menos aunque sea un poquito, a su crecimiento espiritual. Así que muchas gracias a todos los que toman el tiempo para estudiar estas lecciones, aprender de la palabra de Dios y así de esta manera ser edificados a través del conocimiento de las Escrituras. En esta ocasión vamos a estar dedicando el tiempo para estudiar el tema Venciendo el pecado. Así es, venciendo el pecado. Porque el pecado puede ser vencido. Y de esto es importante que usted y yo estemos totalmente convencidos de que ese es el caso. Así que esta lección va una vez más a presentarle a usted, pues primeramente lo que es el pecado. Número 2, las terribles consecuencias del pecado. Y luego estaremos observando algunos principios que usted y yo podemos considerar en nuestra vida como cristianos para poder vencer la práctica del pecado en nuestras vidas. Así que espero que, como siempre, le animamos a que tenga su Biblia junto con usted para que pueda acompañarnos y así juntos podamos estudiar lo que Dios tiene que decir al respecto. Porque yo estoy seguro que usted no está viendo esta lección para escuchar lo que yo pienso, creo o siento, sino más bien usted está aquí para escuchar la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios tiene que decir al respecto, no lo que yo pienso, opino o siento, ¿verdad? Así que tenga su Biblia con usted para que nos acompañe a esos textos que vamos a considerar. También tenga su papel y lápiz para tomar notas de la información que le estoy presentando. Recuerde que si se le pasó un texto, si se le pasó alguna pieza de información, usted puede regresar el video y así de esta manera poder escuchar una vez más aquella información que se perdió, ¿verdad? Así que una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Venciendo el pecado. Uno de los grandes y graves problemas que ataca a la humanidad no es la economía, no es las guerras, no son las enfermedades, aunque todas estas cosas traen momentos difíciles a la vida de la persona. Sin embargo, espiritualmente hablando, uno de los graves problemas que ataca y plaga la vida del ser humano es el pecado. Así es, el pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué significa pecado? ¿En qué consiste la práctica del pecado? Y bueno, le damos gracias a Dios porque a través de su palabra usted y yo podemos leer y podemos aprender acerca de la práctica del pecado. Usted se va a sorprender, pero han habido ocasiones cuando me ha tocado el privilegio de compartir el Evangelio de Cristo con algunas personas. Y cuando les pregunto a estas personas qué es el pecado, algunas de esas personas han respondido que no saben lo que es el pecado.
que saben que se habla mucho acerca de ello, pero que no saben exactamente qué es pecado. Así que, una vez más, gracias a Dios que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y a través de las Escrituras podemos aprender lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que apunte estos pasajes que le voy a proveer, pasajes donde Dios nos informa qué es el pecado. Así que el primer texto con el que quiero comenzar es Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. Ahí la palabra de Dios nos dice que todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado es violar la ley de Dios, es practicar la iniquidad, practicar la ilegalidad, quebrantar, violar, ignorar los mandamientos de Dios. Es decir, cuando Dios nos dice que hagamos algo, y todo lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro propio beneficio, pero cuando Dios dice no hagas esto y lo hacemos, entonces hemos violado la ley de Dios, hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Cuando Dios nos pide hacer algo y no lo hacemos, entonces, ¿verdad? Pues ahí es donde pecamos contra nuestro Padre Celestial. Si usted ha practicado la mentira, y la palabra de Dios enseña que la mentira es pecado, dice la Escritura en Proverbios 12:22, que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Entonces, si los labios mentirosos son abominación a Jehová y yo practico el pecado, entonces yo he practicado algo que Dios detesta, que Dios aborrece. Entonces he practicado el pecado. Colosenses 3:9 también dice que no debemos de mentir los unos a los otros. Así que si yo le miento a mi hermano en Cristo, si yo le miento a mi vecino, si yo le miento a mi jefe en el trabajo, si yo le miento a otras personas, entonces yo he violado la ley de Dios. Porque el pecado es violar la ley de Dios, quebrantar lo que Dios ha dicho. También en Santiago 4 y versículo 17 dice la Escritura: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4 y verso 17. Así que si yo sé que debo hacer lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios, y no lo hago a sabiendas de que debo hacerlo, entonces vengo a ser culpable de pecado. Una vez más, Santiago 4:17 lo enseña claramente. Luego tenemos Romanos 14:23, donde dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Llevar a cabo alguna acción que viola nuestra conciencia, entonces pues eso no es hecho con fe. Y si no es hecho con fe, si no proviene de fe, entonces es pecado. Entonces, esos son algunos textos que encontramos en la palabra de Dios que nos dicen entonces que pecado significa, una vez más, violar, quebrantar la ley de Dios. Así que, una vez más, cualquier cosa que hagamos que vaya en contra de la palabra de Dios, que se encuentre en conflicto con lo que Dios ha pedido, entonces hemos sido culpables de pecado. Ahora hablemos brevemente acerca de las terribles consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de quebrantar la ley de Dios, de violar la ley de Dios, de ignorar los mandamientos de Dios, de no ponerlos en práctica en nuestro diario vivir? Bueno, hay muchos pasajes que podemos considerar, pero quiero considerar solamente algunos de ellos. Por ejemplo, una de las terribles consecuencias es el no poder tener comunión con Dios, una comunión íntima con mi Padre Celestial. Dice la Escritura en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2 enseña claramente que los pecados, las iniquidades, habían hecho una separación entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Entonces, ese pasaje de Isaías 59, versículos 1 y 2, enseñan claramente que si yo practico el pecado, entonces no puedo tener comunión con Dios. Dios no puede tener comunión conmigo. Y esta es una terrible consecuencia, porque
Créamelo, deseamos poder tener la hermosa bendición de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, de poder elevar nuestras oraciones hasta el trono de su gracia, como dice Hebreos capítulo 4 y verso 16, y que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Pero si yo estoy practicando el pecado en mi vida, entonces, Dios no va a contestar mi oración. Dice la Escritura en Juan capítulo 9 y verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No significa de que no los escucha, sino más bien no responde a sus peticiones. Entonces, si yo practico el pecado, entonces no puedo tener comunión con Dios. Y si no puedo tener comunión con Dios, mi oración no va a ser contestada. Entonces, hay que tener eso presente. Pero también el pecado, muy importante entender esto, el pecado según Juan capítulo 8 y verso 34. Juan capítulo 8, verso 34, dice que todos los que practican el pecado vienen a ser esclavos del pecado. Así que la terrible consecuencia que podemos observar en Juan capítulo 8 y verso 34 es que el pecado esclaviza a las personas. Así es, el pecado esclaviza a las personas. Usted y yo hemos visto a tantas personas que son esclavas al pecado de la inmoralidad, son esclavas al pecado de las drogas. Son esclavos, a los pecados pues, del alcoholismo, en fin, y la lista sigue y sigue y sigue. El pecado esclaviza. Si uno no tiene cuidado, el pecado nos puede hacer esclavos de él. Y vamos a estar sirviendo no a Dios, no a la justicia, sino más bien al pecado. Y otra terrible consecuencia que va con esto que estoy mencionando, lo encontramos en Romanos capítulo 6 y verso 23. En Romanos 6, 23, el apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Roma, les dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted analiza el contexto remoto de Romanos 6, 23, en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Y luego exhortó a los hermanos a que no se entreguen a las prácticas pecaminosas, a que no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Romanos 6, 11 en adelante. Y luego en el 6, 16 también les habla de que aquellos que practican el pecado vienen a ser siervos del pecado y vienen una vez más a recibir las consecuencias de la muerte. Entonces, una vez más, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que Dios ofrece, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay terribles consecuencias cuando la persona practica el pecado. Por eso, cuando Pablo, por ejemplo, escribe a los hermanos allá en Éfeso, la iglesia de Cristo en Éfeso, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, Efesios 2 del 1 en adelante, Pablo le dice a los efesios: y Él, es decir, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que note la condición de aquellos que están fuera de Cristo, que no han obedecido el evangelio de Cristo, que no están bien con Dios, que no han sido reconciliados con Dios. Estas personas están en una condición de muerte espiritual. Alguien probablemente diga: oiga, pero mire, yo estoy muy sano. Yo no fumo, no tomo, no bebo, no tengo colesterol, no tengo azúcar, no tengo presión alta, no tengo ninguna enfermedad. Estoy muy, pero muy sano. Bueno, Pablo no está hablando de una condición física, sino más bien espiritual. Usted puede sentirse muy sano, pero delante de Dios, espiritualmente hablando, usted, si no ha obedecido el evangelio de Cristo, usted está muerto espiritualmente hablando. Entonces, por eso es importante reconocer las terribles consecuencias del pecado.
Así que, habiendo considerado brevemente lo que es el pecado y cuáles son las terribles consecuencias del pecado, y recuerde que el pecado puede llevar a las personas al castigo eterno, Apocalipsis 21 y versículo 8 y 21-27 nos habla acerca de ello. Las personas que practican el pecado van a terminar en el castigo eterno, en el infierno, en el lugar de oscuridad. Ahí es donde van a estar. Así que espero en el Señor de que usted esté considerando cuidadosamente esta lección para que nos esforcemos por llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que ahora observemos algunos principios que usted y yo podemos considerar en nuestra vida como cristianos para vencer el pecado. Porque el pecado puede ser vencido. Así es, el pecado puede ser vencido y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo debo de convencerme a mí mismo de que el pecado puede ser vencido a través de Jesucristo. Así es, a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1 y versículo 29. Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y verso 29, Juan el Bautista pronunció las siguientes palabras: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí escuchó? Ese texto está diciendo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo puede quitarle el pecado a usted y a mí. Marcos 2 y versículo 10, el Evangelio según Marcos capítulo 2 y verso 10 dice que Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados y a través de su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, primera de Pedro 1, 18 al 20, a través de esa preciosa sangre, Dios puede perdonar nuestros pecados. Así es, los que ya hemos obedecido el Evangelio de Cristo, hemos gozado de esa hermosa bendición de tener el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados porque fueron lavados con la preciosa sangre de Cristo. Así que, ¿cómo podemos vencer el pecado para aquellos que no han obedecido el Evangelio? Obedeciendo el Evangelio. Así es, obedeciendo el Evangelio es como usted puede vencer una vez más el pecado. Y digo obedeciendo el Evangelio, porque obedecer el Evangelio significa que usted aprende lo que es el Evangelio de Cristo y cómo este mensaje consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Usted cree en ese mensaje, usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y es bautizado, sumergido en agua para el perdón de los pecados. Note que Hechos 2:38 al igual que Hechos 22:16, enseñan claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. Así que usted puede vencer el pecado una vez más, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta de que usted puede vencerlo a través de Cristo. Usted puede permitir que Cristo perdone sus pecados y lo limpie de ese pecado, una vez más obedeciendo el Evangelio. Así que le animamos a que tenga eso en cuenta. Pero también, número 2, para poder vencer el pecado como cristianos, es importante que reconozcamos que el pecado está en nuestra vida. Si yo no reconozco, si yo no me doy cuenta que estoy pecando contra Dios, entonces no voy a hacer algo al respecto. Voy a hacer nada si yo no me doy cuenta una vez más y reconozco que estoy pecando contra Dios. Y qué triste es cuando hay cristianos que le están fallando a Dios y ni siquiera piensan al respecto, ni siquiera se han dado cuenta que lo están haciendo, o no quieren aceptar y reconocer con humildad que le están fallando a nuestro Dios. Entonces, tales cristianos nunca van a poder quitar el pecado de sus vidas, nunca podrán tener el perdón de pecados de su vida si no, una vez más, reconocen que el pecado forma parte de su vida. Así que, ¿quiere usted vencer el pecado? ¿Quiero yo vencer el pecado? Entonces yo necesito reconocer que está en mi vida, cuando esté presente, que está en mi vida, y luego ya pues necesito hacer algo al respecto. Así es, necesito tomar la decisión de abandonar las prácticas que se encuentran en conflicto con la palabra de nuestro Padre Celestial. Es importante que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Ahora,
También podemos vencer el pecado resistiendo al diablo. Así es, resistiendo al diablo. En el capítulo 4 de Santiago, versículo 7 en adelante, dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es importante que esa acción se lleve a cabo, que resistamos, que luchemos contra el enemigo. Satanás es el origen del pecado, el génesis del pecado. Entonces, hay que resistir a Satanás, hay que vestirnos de ese dominio propio. Y recuerde, 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Usted y yo podemos resistir al enemigo, podemos resistir a Satanás, podemos vencer el pecado. ¿Se acuerda de José? Allá en Génesis 39, fue tentado. La esposa del faraón tentó, a la esposa de Potifar tentó a José. ¿Y qué fue lo que pasó? José resistió al diablo. José, resistió a la tentación, ¿verdad? Pues de la inmoralidad. Entonces, esto nos enseña que sí se puede. Josué, en el capítulo 24 y versículo 15, le dice al pueblo, bueno, escojan ustedes a quién van a servir, pero una cosa tengo muy segura, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué resistió al diablo y no se fue con el pueblo rebelde. Josué resistió el pecado, resistió al diablo y no practicó la desobediencia a los mandamientos del Señor. Si Josué pudo hacer la voluntad de Dios, si José pudo hacer la voluntad de Dios, si Daniel pudo hacer la voluntad de Dios y sus amigos también, Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros también podemos vencer el pecado. Hay que resistir al pecado teniendo ese dominio propio que nos va a ayudar a decir no a todo aquello que se encuentra en conflicto con la palabra de Dios. Y yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y si estamos determinados a hacerlo, podemos lograrlo. Así que tenga eso presente. Viviendo una vida fiel es otra manera de cómo podemos vencer el pecado de nuestras vidas. Cómo podemos quitar el pecado de nuestras vidas. Viviendo una vida fiel delante de Dios. Porque entre más fiel sea yo al Señor, menos tiempo tendré para pecar contra Dios. Entre más sea yo obediente a los mandamientos del Señor, de vivir una vida fiel, una vida santa delante de Dios, esto me va a ayudar para poder una vez más llevar a cabo la voluntad de Dios y evitar pecar contra nuestro Padre Celestial. Dios nos exhorta a la fidelidad. Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios animó al pueblo, exhortó al pueblo a ser fieles, a seguir los mandamientos, a guardar los mandamientos, los estatutos, a los decretos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de cómo podemos vivir una vida fiel delante de Dios. ¿Qué pasó con aquellos que no guardaron la palabra de Dios? Bueno, estos se convirtieron en infieles. Se convirtieron en desobedientes y por eso una y otra vez leemos en el Antiguo Testamento: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, fueron en pos del pecado, fueron en pos de la idolatría. ¿Por qué? Porque una vez más no vivieron una vida fiel delante de Dios. Si nosotros no nos esforzamos, hermanos y hermanas en Cristo, si no nos esforzamos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, siempre vamos a estar violando los mandamientos de Dios, siempre vamos a estar pecando contra Dios. ¿Y qué va a suceder cuando Cristo venga en su segunda venida? Y va a venir cuando menos lo pensemos. Mateo 24:44. Y si nos encuentra pecando, violando sus mandamientos, no vamos a poder estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Así que escuchemos a este principio de suma importancia. Pero también recordemos otro principio que nos puede ayudar a vencer la práctica del pecado
es el estudio diligente de la palabra de Dios. Así es, el estudio diligente de la palabra de Dios, leer las Escrituras, meditar en las Escrituras, estudiarlas, inquirir en el conocimiento de las Escrituras. Esto nos puede ayudar a poder vencer al pecado. Entre más yo paso tiempo estudiando, meditando, reflexionando y aplicando a mi vida lo que yo aprendo a través de las Escrituras, esto me va a ayudar, hermanos y hermanas. Me va a ayudar a pecar menos contra Dios. Dice Salmo 119 y verso 9. Salmo 119, verso 9. Jóvenes, escuchen este texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Ahora note el versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón, hermanos, en la mente hay que guardar la palabra de Dios para no pecar contra Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos puede ayudar en gran manera. Por eso encontramos textos que nos exhortan a crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Por eso encontramos textos donde evangelistas son exhortados a ocuparse en la lectura. Primera de Timoteo 4 y versículo 13, a ser diligentes en el estudio de la palabra. Segunda de Timoteo 2 y versículo 15. Así que queremos vencer al pecado. Esta es la manera de cómo hacerlo. A través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 17. Una espada de doble filo. Hebreos 4 y versículo 12. Está aquí en mi mano y también está ahí con usted si tiene su Biblia. Así que podemos vencer el pecado, hermanos. Podemos vencerlo. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos hacer. Así que vamos a tener en nuestra mente esta gran verdad de que el pecado puede ser vencido. Y una vez más, la próxima vez que usted piense fallarle a Dios, piense en las terribles consecuencias y también piense en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruel cruz del Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruel cruz. Sufrió desprecios, humillaciones, escupidas, puñetazos, golpes, azotes, y fue crucificado. Y todo esto, hermanos y hermanas, Cristo lo hizo por amor a usted y a mí. Y lo hizo para librarnos del pecado, para proveer un medio por el cual usted y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Así que abstengámonos de practicar el pecado y vivamos una vida fiel delante de Dios, para que así de esta manera podamos un día estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por su atención a esta lección y una vez más quiero extenderle la invitación. Si no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le animo a que por favor lo haga antes de que sea eternamente demasiado tarde. ¿Desea usted que alguien estudie el Evangelio de Cristo con usted para mostrarle lo que debe hacer para ser salvo? Por favor, contáctese con nosotros en la información de aquí abajo para que así de esta manera podamos asistirle y podamos mostrarle el camino al cielo que se encuentra en Cristo Jesús. Una vez más, Dios me los bendiga y muchas gracias por su amable atención. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error,
en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.